Bueno, el ejemplo que da Lacan justamente se trata de eso, ¿no? Yo tengo una máscara y la mantis me mira, pero yo no sé qué ve. ¿Y si soy ese? La angustia es lo que nos permite darnos cuenta cuando alguien está ubicado en esa posición. Sentir, que sería, se podría decir así, sentir sobre sí el deseo del otro. Sobre el cuerpo. Ustedes saben que hay una frase famosa, lacaniana, que es el deseo es el deseo del otro, ¿no? Pero esta es una frase bastante complicadita, digamos, no es tan así nomás. En principio, fundamentalmente es una frase ambigua. Tiene dos posibilidades de interpretación esta frase. Porque deseo del otro puede ser entendida como, por un lado, que el otro desea, o también puede ser que el otro es deseado, ¿no? Piensen en la frase, deseo del otro. Es decir, de acuerdo a cómo interpretemos este genitivo, si lo podemos interpretar como un genitivo objetivo, es decir, el otro es el objeto de ese deseo, con lo cual, de mi lado, yo soy el deseante, o también lo puedo interpretar como el genitivo subjetivo, el otro desea. Si el otro desea, yo soy el objeto. Entre estas ambigüedades nos tenemos que mover para entender a Lacan o tratar de entenderlo, digamos, porque nunca es francamente uno de los dos lados. A veces el deseo del otro tiene que ver con, se puede interpretar o se puede pensar más como en relación al genitivo objetivo y otras veces se puede pensar más como el genitivo subjetivo. Pero, de todas maneras, esta ambigüedad es una ambigüedad, a mí me parece, intrínseca de la cuestión. Me voy a explayar un poco más con esto, ¿no? Porque la verdad es que esto tiene consecuencias muy importantes, porque a veces uno dice, bueno, a mí por ejemplo una de las cuestiones que me costó entender un poco es decir, bueno, ¿por qué la angustia aparece ante el deseo del otro si en realidad el deseo del otro es lo que me posibilita a mí un lugar subjetivo, ¿no? Si uno piensa que el deseo del otro, que uno podría decir, se escribe así, ¿no? Es decir, el otro barrado es lo que me permite a mí tener un lugar para este otro. Si este otro no estuviera barrado, no hay lugar posible. Entonces, por un lado, el deseo del otro es propiciatorio. Siempre a un sujeto lo precede un deseo. Podríamos dar 1000 ejemplos de esto, pero digamos que por una cuestión lógica es así. Por una cuestión lógica, en algún lado tiene que faltar algo para que yo tenga lugar. En ese sentido, el deseo del otro a mí me posibilita y me hace hablante, me hace sujeto. Pero ¿cómo entré en esa dialéctica? ¿Entré por esa vía? Uno podría decir, no, la verdad es que por esa vía no se entra por la vía del objeto. Es decir, si yo tengo un lugar en el otro, es porque soy objeto, de donde me puedo restar y entonces lo dejo al otro en falta. ¿Se entiende esta ambigüedad? Permanentemente esto está ocurriendo así, permanentemente. Por ejemplo, si lo pensamos en relación al deseo, en relación al sexo, pasa eso. Es decir, bueno, por momentos alguien tiene la posición deseante y por momentos tiene la posición deseado. Y esa es el vaivén del fantasma, ¿no? Porque, digamos, la consecuencia de esto es un sujeto y es un objeto. Y esta es la fórmula del fantasma, ¿no? Podríamos hacer el otro cuadrito, que es el que está en el seminario, que es, acá está el campo del otro y acá está el campo del sujeto. En el encuentro del sujeto con el otro, es decir, a partir de que un significante, que es el significante unario, marca ese cuerpo, se produce una división. Entonces, del lado del otro se escribe un sujeto dividido como un cociente
pero de esa división no es una división total. Hay algo que no es tocado por eso, es decir, el significante marca, pero hay algo que no marca. Y eso que no marca cae como resto. Y ese resto es el A, que se escribe acá. ¿Y qué constituye? ¿Qué consecuencia tiene esto? Que el otro queda barrado. Es decir, del lado del otro está el fantasma. Del lado del sujeto tengo la posibilidad del inconsciente, digamos, como única posibilidad. Como podría decir también para otro seminario, la vida sin la bolsa, digamos, o el sentido y el ser, ¿no? Esto lo va trabajando Lacan en muchas oportunidades. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es esto. El deseo del otro, que es lo mismo que decir que el otro está barrado o decir que al otro le falta algo, es la condición del sujeto, porque el sujeto siempre está dividido. Y eso tiene como consecuencia un objeto, que es un objeto que siempre está en falta. Entonces, si nos movemos en estas dos posibilidades, podríamos decir, el deseo del otro, bueno, menos mal. Pero también podemos pensar, ese deseo a veces cae sobre mí. Ya no es lo mismo que estoy no es lo mismo suponer un otro deseante que sentir el deseo sobre mí, que es lo que pasa, ¿no?, ante la mantis. Cuando eso pasa, cae sobre mí el enigma de ese deseo, porque como todo deseo es un enigma, el deseo del otro es un enigma. Es decir, que yo entero me convierto de alguna manera en respuesta. Ahí ya estamos en el límite con el goce, pero eso lo vamos a hablar otro día. Fundamentalmente lo que quiero señalar es esto: cuando el otro es deseante, en el sentido de que me permite a mí la vida subjetiva, está todo bien. Por ejemplo, uno podría decir, me va bárbaro en el trabajo porque piensan que trabajo bien, me aprecian, me ofrecen cosas, me necesitan, digamos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que me quieran, ¿no? Siempre que alguien dice me quiere, siempre está esta doble cuestión, ¿no? La angustia señala eso, ¿no? Así tal cual como se ve en el video, uno podría decir, bueno, cuando uno está en esa posición, ahí es donde aparece la angustia. Entonces, por ende, tenemos que pensarlo al revés. Si aparece la angustia, por lo menos en algunos casos, porque, bueno, hay otros asuntos también en relación a la angustia, ¿no? Pero en relación a este asunto, la angustia señala que estoy en esa posición complicada. Por eso la angustia es señal. Porque señala, no solamente porque señala eso, vamos a ver que también tiene que ver con que señala, como dice Lacan en este seminario, que falta la falta, ¿no? Falta de la falta, que está relacionado con lo siniestro de Freud, es decir, hay algo que donde debería faltar aparece. Eso también lo vamos a hablar otro día. Pero, en definitiva, en relación al deseo del otro, que es lo que me interesaba señalar, es esta la versión, ¿no? Es decir, hay algo de ese velo que cae en relación al deseo del otro que me deja permanentemente angustiado. Bueno, más o menos es esto lo que les quería decir. Agregaría a esto, que se me estaba ocurriendo mientras estaba hablando, ¿no?, que bueno, en este momento la angustia, en este momento, digamos, social, no sé si decirlo social o histórico, qué sé yo, la angustia está bastante mal vista, con lo cual se la trata siempre de acallar. Yo creo que eso debe haber sido siempre así. La verdad es que no podría dar testimonio. Puedo dar testimonio de lo que pasa ahora, ¿no? Es decir, hay que estar bien, ¿no? Hay que estar bien, no hay que estar angustiado y
la angustia es algo malo. Bueno, para nosotros analistas, la angustia no es algo malo. Tampoco es que sea algo bueno, quiero decir. No es que no nos importa, que por supuesto a nadie le gusta sentir angustia, ¿no? Y todos, si pudiéramos elegir, no querríamos estar angustiados. Pero me refiero a que el fenómeno de la angustia, como dijimos, no engaña, señala y nos puede ubicar en relación a lo que está pasando. Por eso la angustia hay que respetarla. Un poco, digamos, eso es lo que me parece que nos tiene que guiar en relación a nuestra clínica, ¿no? No se trata de hacer desaparecer la angustia con artificios raros, digamos. La angustia va a desaparecer cuando las cosas se ordenen de otra manera. Va a desaparecer como una consecuencia, por ejemplo, de una intervención o de alguna cosa que pase en ese análisis. A veces desaparece sola, pero vuelve a aparecer siempre en el mismo lugar, ¿no? Siempre cuando pasa lo mismo vuelve a aparecer la angustia. Y bueno, por el consejo de una colega que me dice, abrí un Facebook para el seminario, porque hay un montón de gente que conoce las actividades por la red. Entonces, bueno, quiero abrir el Facebook de El Quehacer del Psicoanalista, pero resulta que me pide que tenga yo mi Facebook. Así que me tuve que abrir un Facebook yo para poder abrir la página. Resulta que cuando abro el Facebook me empieza a caer un montón de solicitudes de gente que conozco, pero antes de que ni abro y ya me dice, te quiere ser tu amigo, ¿viste? Entonces yo, que no tenía experiencia en el tema, me empieza a agarrar como, pero esto cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo saben que me quieren? Claro, que me quieren, tal cual. Y pensaba, esto es realmente, que no es, la verdad es que no me llegué a angustiar, para decir la verdad, pero les voy a decir que es muy fácil angustiarse con algo así. Para colmo, después pasa que ayer cumplo años yo, ¿no? Entonces, bueno, abro el Facebook, feliz cumpleaños, 35 personas que no conozco me dicen feliz cumpleaños. Y después abro el Google para buscar, en la búsqueda, y aparece una torta, ¿no? Pero tal cual, les digo, bueno, ustedes lo deben saber, yo la primera vez que me pasa, no sé. Entonces, ahí pongo el mouse, digamos, el coso, y me dice feliz cumpleaños Adriana en mi Google. Al rato me manda un mensaje el primo de mi marido, feliz cumpleaños, me enteré por el Outlook, ¿no? Digamos, bueno, eso, imagínense un paranoico, ¿no? Pero bueno,